Convencionales de colectivos de centro izquierda y de izquierda llegaron a un acuerdo respecto a la conformación del sistema legislativo e ingresaron indicaciones al informe de la Comisión de Sistema Político. Se definió que la Cámara de las Regiones tendrá atribuciones respecto a educación, salud, reformas constitucionales, entre otras, pero el acuerdo aún no cuenta con el apoyo necesario de colectivos para alcanzar los 2/3. Y la Comisión de Sistema de Justicia aprobó, esto en paralelo, la autonomía del Banco Central, en que la dirección del Ministerio Público esté conformada por el Fiscal Nacional y un Consejo Superior colegiado y paritario. Vamos a revisar la información con Daniela Ruiz-Tagle. Hola Daniela, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Cerca de las 12 de la noche, a solo minutos de que venciera el plazo, los convencionales de colectivos de centro izquierda e izquierda ingresaron de manera definitiva las indicaciones al informe de reemplazo de la Comisión de Sistema Político. El principal nudo que buscaban destrabar con las negociaciones que comenzaron la semana pasada y que se extendieron todo el fin de semana eran las atribuciones de la Cámara de las Regiones. El acuerdo inicial, recordemos, sobre el sistema legislativo constataba un bicameralismo asimétrico, así lo denominaban algunos, con una Cámara Política llamada Congreso de las Diputadas y Diputados, la cual estaría encargada de iniciar y despachar proyectos de ley, y una segunda corporación sería la Cámara de las Regiones, que tendría facultades legislativas pero enfocadas principalmente en temas territoriales. Esto no consiguió los 2/3 en el Pleno, por lo cual la Comisión tuvo que convocar a una reunión extraoficial para generar consenso respecto a las atribuciones previo a la discusión en la Comisión. En definitiva, lo que se acordó fue que la segunda Cámara efectivamente tendrá más atribuciones que las establecidas en un principio. Se fijó que estas serían en materia de algunos derechos fundamentales, como salud, educación, vivienda, reformas constitucionales y lo que irrogue gasto fiscal. No todos los colectivos de izquierda participaron del acuerdo, se restaron de la Coordinadora Plurinacional, Pueblo Constituyente, el colectivo del Apruebo, lo que pone en duda si las indicaciones contarán finalmente con los 2/3 en el Pleno. De todas formas, la co-coordinadora de la Comisión, Rosa Catrileo, aseguró que sostendrán conversaciones con todos los sectores para conseguir los votos. Esperamos que este trabajo en indicaciones tenga la fuerza para poder lograr más allá de los 2/3 en el Pleno. Trabajamos para eso y vamos a seguir dialogando con quienes no estuvieron presentes para que eso sea así. Desde el Frente Amplio, el Partido Comunista y movimientos sociales abogaban para que la segunda corporación fuese distinta al Senado para evitar replicar, decían ellos, el sistema legislativo que rige hoy en día. En el Partido Comunista afirmaron que no estaban dispuestos a aceptar todos los puntos que se propuso desde el colectivo socialista, independientes no neutrales y los escaños reservados, pero dado a la irrelevancia, decían, de la discusión, se dieron en algunas materias. En la convencional de Convergencia Social, Constanza Schönhaut señaló que era necesario buscar acuerdos para así evitar que el Congreso actual sea el que defina las atribuciones. Que hay cierta certeza de que la responsabilidad de concluir un sistema político en la nueva Constitución radica en este órgano, y no permitir que eso llegue a puerto significa delegarlo a el actual Congreso Nacional, un incumbente propiamente tal del sistema político, y eso no sería responsable. En el colectivo socialista quedaron conformes con lo que se acordó, así lo confirmó el convencional Pedro Muñoz. Esta Cámara de las Regiones estuviera adecuadamente ajustada con el Congreso de Diputadas y Diputados y la institución presidencial para que no se produjeran desajustes, y que esta Cámara también debía tener suficiente anclaje institucional. Creo que con este diseño estamos logrando adecuadamente todos esos objetivos. Ayer sesionó la Comisión de Sistemas de Justicia, de hecho hoy también está sesionando, pero el día de ayer se sacaron 2 puntos relevantes: la conformación del Ministerio Público y las atribuciones del Banco Central. Sobre lo primero, se fijó que el directorio del Ministerio estará conformado por el Fiscal Nacional, un Consejo Superior que estará colegiado y será paritario. 3 de los integrantes del organismo serían elegidos por los propios fiscales, otros 3 por el Congreso y 1 por funcionarios del Ministerio Público.
Con respecto al Banco Central, ¿qué fue lo que ocurrió? Se aprobó en la comisión que seguirá siendo de carácter autónomo, que sus atribuciones sean encargarse de la regulación de la cantidad del dinero en circulación, la ejecución de operaciones de crédito, la dictación de normas en materia monetaria, crediticia, financiera, entre otras cosas. El co-coordinador de la comisión, Cristian Viera, aseguró que escucharon diferentes opiniones para generar consensos, por lo cual se ejecutaron muchos cambios en el informe y además dijo que se fijó una menor intervención del gobierno en el Banco Central. El presidente o la presidenta del Banco Central, nosotros proponíamos que debía ser electo por los consejeros y consejeras. Escuchamos y dijeron, mira, esto es una normalidad, lo designa la autoridad ejecutiva. Entonces repusimos esa idea y designará el presidente o la presidenta del Consejo, el presidente o la presidenta de la República. ¿Qué es lo que se espera para la próxima semana? Que el Pleno de la Convención Constitucional vote este informe de sistemas de justicia que, recordemos, fue rechazado en su totalidad hace unas semanas acá en la Convención Constitucional, y también se espera que la Comisión de Sistema Político sesione esta semana, en los próximos días, para discutir las indicaciones del acuerdo, además del resto que se ingresen por parte de colectivos que no formaron parte de las negociaciones. Catherine Tomás. Sí, o sea, en estos momentos no están asegurados los 2/3 para el sistema político. No están asegurados y es muy probable que no lo estén. Fuenchaín ya se manifestó en contra, por ejemplo. Se manifestó en contra, al igual que la vez anterior, ustedes recordarán. Y ojo con lo que va a ocurrir con sectores independientes. La Coordinadora Plurinacional, Pueblo Constituyente, que básicamente son la ex lista del pueblo, tienen varios votos. Ellos cuentan con gran cantidad de votos para entregar a esta propuesta, y si no están esos votos, es muy probable que no estén los 103 votos para la aprobación de esta propuesta. Está supeditado, ellos lo supeditan a que aprueben la indicación respecto a listas independientes parlamentarias. Dicen que si se aprueba eso, ellos van a aprobar las atribuciones a la Cámara de las Regiones. Negociaciones. Eso es lo recordar que sí, que esto no resulta, finalmente no pasa, porque es la última oportunidad del informe de Comité de Sistema Político, va a quedar en manos del Congreso. Del Parlamento, de hecho, rectificar lo que mencionaba la ministra vocera de Gobierno hoy, Camila Vallejo. Sí. A ella se le preguntó sobre este tema, decía que la comisión tiene una oportunidad para reformular esta propuesta. No es así. No, pues no es así, es la tercera oportunidad. Claro. Sí, está equivocada la vocera, pero oye, pero lo que pasa es que... A menos que se refiriera a lo que se puede presentar hoy día, pero ya es lo último, pues, claro. Sí, claro, pero si se rechazan las atribuciones de la Cámara de las Regiones, no queda con atribuciones y es el Congreso el que tendría que definirlo. Una de las críticas que se hace es la posibilidad en esta doble Cámara para algunas materias, la posibilidad de insistencia por parte de la Cámara de Diputados por 4/7. Se estima que el quórum es muy bajo y por lo tanto que habría una especie de bicameralismo, pero que disfraza el unicameralismo en el fondo. Esa es una de las críticas más fuertes, ¿no? Así es. No quedan conformes en el fondo, desde la derecha, desde el colectivo del apruebo, y tampoco quedan conformes desde la izquierda, que son los sectores independientes. Así que está difícil el escenario. Pero bueno, no imposible, dicen algunos, continúan las conversaciones, y claro, negociaciones sobre la marcha. Pero ¿quiénes están a favor? El Frente Amplio, el Partido Comunista. Amplio. El Partido Comunista a duras penas tuvo que ceder. Pero está a favor, negoció. Está a favor, negoció. Y también está a favor el colectivo socialista. El colectivo socialista. Independientes no neutrales también. Ya. ¿Alcanza? No alcanza. No alcanza. Necesita el voto. No alcanza. Hoy no alcanza. Y la derecha está absolutamente en contra, de todas maneras. No, totalmente fuera, sí. No participaban de la negociación, entregaron indicaciones aparte. Ahí no hubo negociación. Claro. No. Oye, con respecto al tema de la expropiación, una pregunta rápida. Se cambió la expropiación por un pago previo, etcétera, en caso de que se expropie algún bien, por el concepto de precio justo o justo precio, y no el daño patrimonial efectivamente causado. Y se estima, hay algunos críticos que dicen que este justo precio y no el daño patrimonial efectivamente causado va a quedar en manos de los jueces. Ellos van a determinar qué es el justo precio, que no es el precio de mercado, sino el precio que ellos estimen justo en virtud de una serie de consideraciones. ¿Cuál es la discusión acá? ¿Por qué no se legisla claramente en la Constitución sobre este tema?
Sí, bueno, dicen algunos constituyentes que esto está en otras normas. ¿Cuáles normas? Bueno, esto ocurrió el día... algunos dicen, por ejemplo... normas relacionadas que ya fueron despachadas sobre derechos fundamentales, otros dicen que lo otro está en derecho de propiedad, una confusión de normas, pero lo cierto es que ayer se vio este tema. Pero se dice que aquí hubo una negociación, lo dijo Patricio Fernández, que hubo una negociación. ¿Qué se dieron para negociar esto? Porque, a ver, del daño patrimonial efectivamente causado, que es el valor de mercado, en el fondo, se va a justo precio. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro concepto? ¿Por qué se negoció? Sí, bueno, la verdad es que es una serie de negociaciones que se han dado por ejemplo, en la Comisión de Derechos Fundamentales. Hay que recalcar que en esta instancia, por ejemplo, en la derecha dicen que esta norma es un poco mejor de lo que se ha votado anteriormente. Lo decía, por ejemplo, Bernardo Fontaine. Él decía, la norma votada en la comisión es mejor que las anteriores porque había un mecanismo de indemnización, pero dice claramente no es suficiente. Son conversaciones que se dan de manera paralela a otras conversaciones mientras sesión. Son una serie de aspectos que se conversan en las distintas instancias y no necesariamente en la propia comisión, sino que también a medida que van avanzando las otras comisiones, ¿no es cierto? Y esto queda determinado por la ley, además. Así es lo que se establece. No. Se señala, la persona expropiada siempre podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio, así como del monto y modalidad del pago ante los tribunales que determine la ley. Sí, pero el justo precio, además, sería determinado para su cálculo por ley. Por lo tanto, no queda expresamente señalado en la Constitución. Exactamente, declarado por el legislador. Y se señala que el pago debe efectuarse antes de la toma de posesión de lo expropiado. Es parte de lo que se vio el día de ayer en la Comisión de Derechos Fundamentales, pero comisión, recordemos que esto tiene que ser despachado al Pleno todavía. Gracias. En el poco tiempo que queda. Gracias, Daniela. Gracias, Daniela. Hasta pronto. Hablemos acerca de la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención, que aprobó una norma que señala que ninguna persona puede ser privada de su propiedad sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador. Y esto, según estos coordinadores, recordemos lo que conversábamos con Daniela Ruiz Tagle, esto va a ser sometido a la Convención, al Pleno. Esto zanjaría de manera definitiva esta discusión de inexpropiabilidad, por ejemplo, los fondos de pensiones, que generó ruido en la votación del informe de la Comisión la semana pasada. Antes de esa sesión, el gobierno había ingresado un proyecto de reforma constitucional que también declaraba los ahorros previsionales como no expropiables. Ahora, todo esto está relacionado, por eso se lo digo, porque son temas de propiedad, tanto en materia... porque se estima que los fondos de pensiones son de propiedad de una persona y cuando se expropia también, ¿no es cierto? Eso es obvio. ¿Cómo se indemniza? Ese es el tema, o si son inexpropiables o no. Frente a la política impulsada por el Ejecutivo, el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, afirmó con respecto a los fondos de pensiones que no es pertinente promover la inexpropiabilidad, ya que nunca estuvo en duda que los trabajadores son dueños de sus fondos. Ratifico que no es apropiado, a mi juicio personal, establecer una reforma constitucional o una propuesta de norma constitucional para hacerse cargo de una mentira o de un miedo infundado. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que respeta las opiniones de las y los convencionales, pero dijo también que esta reforma no afecta lo que se ha redactado en el órgano constituyente. Junto con esto insistió en que no ha estado en los planes de la Convención ni del Ejecutivo avanzar en un proyecto que busque la expropiación de los fondos de pensiones, como lo ha intentado instalar la derecha. Que esta medida que nosotros hemos comprometido, ingresado sobre la inexpropiabilidad, no afecta ni lo que ha redactado el proceso constituyente, la constituyente, ni lo que nosotros ingresaremos como reforma previsional. La norma que establece que ninguna persona puede ser privada de su propiedad fue aprobada ayer en la Comisión por amplia mayoría, lo que se debería repetir cuando sea sometida a votación en el Pleno de la Comisión.